Bienvenidos a través de la Biblia, enseñando verdades bíblicas que cambian vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo en esta hora. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre nos gusta darles la bienvenida y que pueden ser parte de nuestra clase. Agarren su Biblia y su cuaderno y confiamos en que será una experiencia de aprendizaje. Como he dicho tan a menudo, no estamos aquí para entretenerte, por eso no usamos mucha música. Solo queremos meternos en el libro y dejar que la gente vea lo que realmente dice. Y he dicho a lo largo de los años, es igual de importante ver lo que no dice, así como lo que sí dice. Y aquí es donde tenemos que aclarar muchos problemas. Una vez más, siempre nos gusta hacerle saber a nuestra audiencia que no estamos asociados con ningún grupo, no estamos respaldados. De hecho, voy a enfatizar porque recibí una llamada anoche y me preguntaron, bueno, ahora, ¿tienen estas diversas ciudades a alguien que los respalde? No, no lo hacemos. Dependemos totalmente de las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios y solo podemos avanzar hasta donde tengamos fondos disponibles para eso. Pero lo que sea, solo estamos aquí para enseñar la palabra sin ningún interés personal. Espero nunca atacar a nadie ni a ningún grupo. Solo vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahora, al final del programa, notarás que tenemos varias cosas disponibles para el estudio, ayudas y demás. ¿Está bien? Ahora, mi lección de hoy no solo está en línea con nuestro recorrido por la Biblia, porque acabamos de terminar las cartas a los tesalonicenses. Eso siempre es un trabalenguas. Acabamos de terminar las cartas a los tesalonicenses y solo quería llenar esta media hora antes de que empecemos las cartas a Timoteo, Tito y Filemón con algunas preguntas que llegan constantemente y lo incluí en mi boletín que saldrá ahora en la próxima semana o dos, pero sé que solo un pequeño porcentaje de nuestra audiencia recibe el boletín, así que decidí usar esta media hora para señalarla. Enseñanza falsa que está inundando a las personas en relación con tres cosas, dos principalmente, pero estas tres cosas que tengo en la pizarra que fueron introducidas desde hace mucho en el libro del Génesis, antes de que comenzara la ley mosaica, y así estos son algunos de los argumentos que la gente me dará. Bueno, debemos guardar el sábado del séptimo día porque ya estaba en práctica antes de Abraham. Tenemos que diezmar porque ya se practicaba en tiempos de Abraham. Y solo voy a mostrar que todas estas cosas que tenemos aquí en la pizarra, el sábado del séptimo día, el diezmo y la circuncisión, fueron introducidas desde hace mucho en el libro del Génesis, pero los tres se convirtieron entonces en parte de la ley mosaica. Así que cuando Pablo escribe en Romanos 6, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, se deduce que estos tres, así como todo el resto del sistema mosaico, desaparecieron y ya no son válidos. Está bien, así que vamos a usar las escrituras. No solo vamos a usar lo que piensa Les Feldick, vamos a usar las escrituras. Comencemos en Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1 y particularmente el versículo 2. Pero así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos, y en el séptimo día, ese es nuestro sábado, en el séptimo día, Dios terminó su obra que había hecho y descansó. En el séptimo día de toda su obra que había hecho, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él, es decir, en el séptimo día, había descansado. Ahora no hay una palabra allí sobre adoración. Todo indica una falta de trabajo. ¿Está bien? Ahí es donde se introdujo por primera vez el sábado del séptimo día en las Escrituras, cuando Dios mismo descansó de los 6 días de la creación. Está bien,
Ahora el siguiente que vamos a ver del Antiguo Testamento, incluso antes de la ley, es toda esta idea del diezmo, que por supuesto se introdujo cuando Abraham había derrotado a los corredores de Lot y los compañeros en Sodoma, y llegaremos hasta Génesis 14 para este Génesis 14. Génesis 14. Y, por cuestión de tiempo, no puedo leer todos estos. Me gustaría hacerlo. Y voy a bajar a... no puedo encontrar el versículo que quiero. Está bien, versículo 20. Ahí está. Y bendijo al Dios Altísimo que había entregado tus enemigos en tu mano. Y le dio, es decir, Abraham le dio a Dios, le dio los diezmos, de todo, es decir, de todo el despojo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma los bienes para ti. Pero Abraham dijo, levantaré mi mano al Señor, al Dios Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni siquiera la correa de un zapato, que no tomaré nada de lo tuyo, no sea que digas, yo he enriquecido a Abraham. Rico, pero sí dio los diezmos de ese despojo a Dios. Así que aquí tenemos el concepto del diezmo, o ese 10%, como a la gente le gusta verlo, mucho antes de que se introdujera la ley. Bien, ahora la tercera cosa, no nos afecta tanto en nuestra cultura occidental, pero sin embargo lo voy a utilizar porque es parte de estas cosas que fueron introducidas aquí a Abraham, y todo eso fue canalizado en la ley mosaica, el séptimo día, el sábado, el diezmo, la circuncisión. Todo se convirtió entonces en parte de la ley mosaica. Está bien, ahora el siguiente que quiero mostrarte es la circuncisión, y eso estaría en el capítulo 17, Génesis capítulo 17. Es la primera vez que se introduce Génesis 17, y comenzaré en el versículo Génesis 17, versículo 10. Este es mi pacto, que guardarás entre mí y tú, y tu descendencia después de ti. Esto es Dios hablando a Abraham. Todo varón entre ustedes será circuncidado, y el que tenga 8 días de nacido, versículo 12, será circuncidado. Versículo 14, el hombre, el niño que no esté circuncidado, esa alma será cortada de su pueblo. ¿Él ha roto mi pacto? Así que la circuncisión se convirtió en la señal del pacto entre Israel y Jehová. Está bien, ahora lo que quiero hacer es mostrar cómo eso, los tres conceptos, el sábado, el diezmo y la circuncisión, fueron recogidos entonces por la ley mosaica. Avanzamos en la historia de Israel. Ahora voltea a Éxodo. Tomarlos en este orden como los tenemos en la pizarra, porque así es como aparecieron en Génesis. Ahora, en Éxodo 16. La ley aún no ha sido dada. Eso no sucede hasta el capítulo 20. Pero Dios apenas ha comenzado a derramar el maná sobre los hijos de Israel mientras entran en el desierto. Y aquí es donde Dios va a comenzar entonces el concepto del séptimo día de descanso, tal como Él mismo lo había practicado en Génesis. Está bien, ahora mira lo que dice en Éxodo 16. Después de que han estado recibiendo el maná, versículo 23, y les dijo, esto es lo que el Señor ha dicho, mañana es el descanso del santo, sábado, para el Señor. Hornea lo que vas a hornear hoy. Eso fue el viernes. Y hierve o cocina lo que vas a hervir, y lo que sobrequede, guárdalo para que lo conserves, hasta la mañana, el día de sábado. Sábado
Y así, versículo 25, Moisés dijo, come lo que vas a comer hoy, pues hoy es sábado, día de descanso para el Señor. Y porque hoy es un sábado para el Señor, hoy no lo encontrarás en el campo. 6 días recogerás, pero el séptimo día es el sábado. Está bien, la ley aún no ha sido dada, pero era algo que Dios incorporó, porque ahora Israel comenzaba a trabajar para recoger el maná. Está bien, ahora cuando llegues al capítulo 20, pasa eso en Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahora verás que el sábado del séptimo día se convierte en parte de los 10 mandamientos, se convierte en parte de la ley mosaica. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Y es el mismo concepto que Él les dio en el capítulo 16. Recuerda el día de reposo, el séptimo día, para mantenerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado o el día de descanso del Señor. En él no harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, nadie, y así sucesivamente. Y es ese recordatorio constante de que Dios instituyó ese séptimo día de descanso allá en Génesis capítulo 2. Así que aquí vemos que el sábado del séptimo día fue introducido. Desde la creación se repitió entonces a la nación de Israel cuando comenzaron a recoger el maná y luego, solo unas semanas después, se convirtió en parte de los 10 mandamientos. Está bien, ahora hagamos lo mismo con el diezmo. Ya hemos visto que Abraham, diezmo del botín que obtuvo al derrotar a los reyes que habían invadido Sodoma y Gomorra. Está bien, ahora veamos dónde se retoma en la ley. Levítico. Levítico. Y oh Dios, si la gente simplemente hiciera un estudio de palabras sobre el diezmo, no tendrían tantas dificultades. Porque es totalmente diferente de lo que la mayoría de las iglesias están practicando hoy en día. Está bien, Levítico capítulo 27. Y todo, el diezmo, versículo 30, lo siento, cariño, Levítico 27, versículo 30. Uno de mis malos hábitos es que doy el capítulo y no el versículo. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto, es del Señor, es santo para el Señor. Y si un hombre quiere redimir todos sus diezmos, deberá añadirle la quinta parte. Si un caballero llevaba efectivo al templo en vez de grano u ovejas, pagaba una penalización del 20%. Si él quería convertirlo en lo que hoy llamaríamos efectivo, ¿está bien? Versículo 32. Respecto al diezmo del ganado o del rebaño, todo lo que pase bajo la vara. En otras palabras, al contar sus ovejas al salir del redil, eso era lo que significaba pasar bajo la vara. Tendrían la vara de conteo sobre la puerta, y a medida que las ovejas pasaban por la vara, podían contarlas. Está bien, ahora, de esas ovejas, o lo que fuera que pasara bajo la vara, debían llevar la cuenta, y 1 de cada 10 se daba a los levitas. Ahora, el propósito del diezmo era que los levitas no poseían ninguna propiedad, no tenían ingresos, y así Dios proveyó para la tribu levita, la tribu de los sacerdotes, con los diezmos de las otras tribus. Así que el diezmo no es bíblico, a menos que se dé a los colevitas. ¿Desearía que la gente pudiera entender eso? El diezmo era lo que se daba para apoyar a los levitas. Está bien, ahora entonces, versículo 34. Estos son los mandamientos que el Señor le mandó a Moisés para los hijos de Israel. Así que el diezmo no es algo que vino solo de Abraham, ahora es parte de toda la ley.
Ahora les voy a mostrar un par de versículos más. Vamos a tener que ir muy rápido con estos o me voy a quedar sin tiempo. 2 Crónicas 31, versículo 5. 2 Crónicas, eso está justo después de los Reyes. 2 Crónicas 31, versículo 5. Dos Crónicas 31. De hecho, voy a mirar el versículo 4. Comienza en el versículo 4, cariño. 2 Crónicas 31, versículo 4. Además, les mandó a la gente que habitaba en Jerusalén que dieran la porción de los sacerdotes y los levitas, para que pudieran ser animados en la ley del Señor. Esta es la ley, ¿ves? Aunque no esté en los 10 mandamientos, eso no significa que no sea ley. Ahora cuando llegas al versículo 6, respecto a los hijos de Israel y Judá que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de los bueyes y las ovejas. 1 de cada 10 que pasaba bajo la vara. ¿Ves eso? ¿Sabes lo que eso significaba? Si alguien tenía 19 ovejas, ¿cuántas les dio? Uno no mató a una y le dio 9 partes de ella. Él tomó una de 10 y hasta que llegó a 20 dio una y luego dio 2. Y así, ese era el verdadero diezmo. Era 1 de cada 10 animales y iba a los levitas. Está bien, ahora vamos un poco más adelante en la historia a Nehemías, Esdras y Nehemías. Esdras, Nehemías capítulo 10. Nehemías, capítulo 10, verso 34. Verso 34, y así Nehemías dice, echamos suertes entre los sacerdotes y los levitas. Mira, esas son las personas que necesitarían la ayuda de las otras tribus y el pueblo para la ofrenda de leña a la casa de Dios, designados anualmente para quemar sobre el altar del Señor Dios, como está escrito en la ley. Esto era de acuerdo a la ley, no solo los 10 mandamientos, sino la ley. Ahora, bajo esa misma línea de pensamiento, verso 37, traer las primicias de masa, el fruto de todos los árboles, el vino y el aceite, y los diezmos a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y los diezmos de nuestra tierra. ¿A qué pueblo? Levitas. ¿Ves eso? Ellos eran los que debían aceptar los diezmos bajo los levitas, para que pudieran tener diezmos en todas las ciudades de nuestro cultivo. Está bien, entonces el último que a todos les gusta usar para presionar a su gente a diezmar es Malaquías. ¿Todos han oído este? ¿Sabes? Les encanta usar esto para presionar a su gente a traer el 10% de sus ingresos. Bueno, eso no era lo que era el diezmo. El diezmo era 1 de cada 10 del grano o de las ovejas, y era solo para los levitas, que eran la tribu sacerdotal. Está bien, Malaquías 3. Baja al verso 8. Estos son los versículos que sé que a mucha gente le gusta usar. Malaquías 3, verso 8. ¿Robará un hombre a Dios? Sin embargo, me habéis robado, pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿Diezmos y ofrendas? En otras palabras, no estaban trayendo ese 1 de 10 a los levitas. No estaban cumpliendo con lo que Dios les había demandado. Y así, en consecuencia, en el verso 10, debían traer todos los diezmos al granero para que haya comida en mi propia casa. Bueno, ¿quién en el mundo servía en la casa del Señor en Israel? Los sacerdotes, los levitas, ¿ves? Y ese era el propósito del diezmo, porque no tenían rebaños, no tenían tierras, no tenían huertos. Tenían que depender de los diezmos de la gente. Ahora, además de los diezmos, también había ofrendas. Y eso era parte del diezmo.
Y eso venía de sus diversos otros productos, sus frutas y verduras, y así sucesivamente. Está bien. Ahora, eso cubre que el diezmo, el sábado del séptimo día y circuncisión eran parte de la ley. Ahora, para mostrarte que la circuncisión se practicaba hasta la época de Cristo, como bien sabes, pero aún quiero demostrarlo desde las Escrituras. Ven conmigo hasta Lucas, capítulo 1, porque tengo que establecer ahora que los tres conceptos, el sábado del séptimo día, el diezmo y la circuncisión, todos se canalizaban en la ley mosaica. Y la ley mosaica estaba en vigor cuando Cristo comenzó su ministerio. ¿Me has oído decir eso una y otra vez? Todo lo que Jesús dijo o enseñó estaba bajo la ley. Él nunca fue en contra de la ley de Moisés. Está bien, así que en el Evangelio de Lucas, capítulo, tenemos a Juan el Bautista, versículo 59. Y aconteció que en el octavo día, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 59, que en el octavo día vinieron a circuncidar al niño y lo llamaron Zacarías con el nombre de su padre. Está bien, ahora, cuando pasas a la página de Lucas, capítulo 2, tenemos a Jesús en plena conformidad con la ley mosaica. El versículo 21. Y cuando se cumplieron 8 días para la circuncisión del niño, se dijo que su nombre era Jesús, el cual fue nombrado así por el ángel antes de ser concebido. Está bien, ahora más adelante en nuestro Nuevo Testamento llegamos hasta Filipenses capítulo 3. Y aquí vemos a Pablo recordándonos su origen judío, habiendo nacido, crecido y educado bajo la ley. Está bien. Filipenses, capítulo 3. Podríamos empezar en el versículo 4. Cariño, Filipenses, capítulo 3, versículo 4, donde Pablo escribe: aunque yo también podría tener confianza en la carne, si algún otro hombre piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí está la razón. Circuncidado al octavo día, de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado, absolutamente. De acuerdo a que la ley, de acuerdo a la ley, está bien. Ahora, en los pocos momentos que nos quedan, veamos cómo los tres desaparecen. Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo gracia. ¿Ves? Y la gracia es esa libertad total de la ley. Ahora, sí, la gente se siente cómoda con no practicar la circuncisión, y creo que el 99% lo está. ¿Cómo pueden dejar una y aferrarse a dos? Quiero decir, simplemente no puedo reconciliar esto con las Escrituras. Siempre digo lo mismo en Hechos capítulo 2. ¿Cómo es posible que la gente se aferre a cosas en el capítulo 2, pero no tenga nada que ver con llevar todas las cosas a lo común y vivir del fondo? No lo harán. Pero Hechos capítulo 2 lo enseña. Bueno, ahí de nuevo les digo a las personas, ¿cómo puedes tomar parte de un capítulo y decir, sí, esto es para mí, pero no tocaré esto? Bueno, es de la misma manera aquí. Si no piensas que la circuncisión es apropiada porque ya no estamos bajo la ley, entonces tampoco lo son estas. Ese es mi argumento. Está bien, ahora miremos. ¿Cuál es el primero? ¿Es el diezmo? No. El sábado del séptimo día, Juan, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Corintios, capítulo 16, ahí en el versículo 1. ¿Todos lo tienen? 1 Corintios 16, versículo 1. Ahora Pablo escribe acerca de la colecta para los santos, así como he dado orden a las iglesias, así también ustedes.
en el primer día de la semana, que hoy llamamos domingo, no porque sea un día pagano del sol, simplemente porque históricamente se ha llamado domingo. No tiene nada de escritural, es antiescritural. Es el primer día de la semana. En el primer día de la semana que cada uno de ustedes guarde algo según lo que haya prosperado. Ahora también puedo usar ese versículo para el siguiente segmento sobre el diezmo. Debían traer sus ofrendas, no sus diezmos. Debían traer sus ofrendas en el primer día de la semana, no en el sábado. Una total desviación ahí en solo un versículo. Bueno, iba a llevarte de regreso a otro en el libro de los Hechos. Y sí, de vuelta a Hechos capítulo 20, cariño. Hechos capítulo 20. Y así es como la iglesia primitiva lo practicaba. Y no se puede negar, Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 20. Comenzaremos en el versículo 6. Y esto por supuesto es de vuelta durante el ministerio de Pablo. ¿Todos lo tienen? Ahora él dice, zarpamos de Filipos después de los días de los panes sin levadura, y llegamos a ellos a Troas, que está allá en la costa occidental de Turquía. En 5 días estuvimos allí por 7. Ahora el versículo 7. Y en el primer día de la semana, ¿ves? En el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, tener comunión, ¿ves? Y adorar. Entonces Pablo les predicó, listo para partir al día siguiente, que sería lunes, y continuar su viaje hacia Jerusalén. ¿Está bien? Ahora, veamos. 1 Corintios 16, versículo 1, todavía estamos en el sábado, Colosenses. Ahora, regresa conmigo a Colosenses. Capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vaya, estoy a punto de llegar al final. Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Ahora estoy mostrando cómo el sábado del séptimo día no es para nosotros por ser parte de la ley. No estamos. Está bien, mira lo que dice borrando la escritura de ordenanzas en contra de nosotros, contraria a nosotros. Ese es todo el sistema de la ley. Lo quitó del medio y lo clavó en su cruz, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Ahora bien, versículo 16, aquí viene, claro como el agua. Por lo tanto, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a un día santo, o de la luna nueva, o de los días de sábado. ¿Días de sábado? Pablo dijo, no dejes que nadie te confunda y trate de ponerte de nuevo bajo la ley. Eso fue crucificado con Cristo. Está bien, entonces nuestro último tema nuevamente, la circuncisión. Eso por supuesto es tan obvio. Cuando regresas a Gálatas capítulo 5, así que los 3 conceptos que formaron parte de la ley han sido ahora abrogados por la declaración de Pablo de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Mantente firme, por lo tanto, en la libertad. ¿Qué implica la libertad? No bajo la ley. Mantente firme ahí, en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y no te enredes de nuevo con el yugo de la esclavitud. Ahora aquí viene y donde vamos a poder cerrar. Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis según la ley, si vais a practicar la circuncisión según la ley, como parte de tu salvación, Cristo, el crucificado, el Cristo resucitado, te beneficiará. ¿Cuánto? Nada. Ahora eso lo dice todo. La circuncisión se fue con la ley. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado.
Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Kintyre, Oklahoma 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick